Hola, el día de hoy venimos a presentarte una investigación desarrollada por los investigadores Lucas Ramada y Lana Reyes, dos españoles que nos están mostrando cómo la tecnología ha transformado la forma en la que vamos a leer y acceder a la literatura. A continuación vamos a mostrarte la investigación que ellos desarrollaron tomando en cuenta a estudiantes de grado sexto de primaria que, como miran, que son lectores etiquetados como fuertes y débiles. En el artículo que publican Lucas Ramá y Lara Reyes, ellos hacen un enfoque en tres preguntas principales para poder resolverlos durante la investigación. La primera es qué tipo de lectores se van a encontrar al momento de pasar de una lectura análoga, o sea, una lectura en físico, libros, revistas, a una lectura digital, con el uso de iPads que fueron entregados a la institución, digamos, a mediados de la investigación. Otra pregunta que se hacen es si la categoría de lectores fuertes y lectores débiles es completamente válida o no. La tercera pregunta que ellos se hacen es si la estrategia de interpretación y manipulación de textos análogos es la misma o cambia en la manipulación de textos digitales. Esta investigación la realizan con 4 niños. A estos 4 niños se les hacen dos entrevistas en diferentes momentos. Una primera entrevista se realiza antes de la llegada de los iPads a la institución y la segunda entrevista se realiza después de la llegada de estos iPads. Estos niños son de escuelas periféricas de la ciudad, entonces vienen de una escuela con ciertos recursos mínimos, entonces eso nos da un contexto diferente a lo que serían los niños de una ciudad, digamos una metrópolis. Vamos a adentrarnos a hablar sobre las dos etiquetas que los autores han puesto en este texto, que son los lectores débiles y los lectores fuertes. En este momento voy a empezar a hablar sobre los lectores débiles. Uno de ellos es un niño llamado Antonio, el cual tiene problemas para asumir una postura crítica y reflexiva ante los textos literarios, y se presenta ante él la utilización de la herramienta que es el iPad. Aunque él tiene una inconformidad cuando es presentada ante él no se cierra la posibilidad de descubrir y utilizarla, aunque sigue teniendo problemas reflexivos y críticos. Él encuentra más aplicaciones que son de su interés porque le hacen que las ilustraciones y la literatura sea considerada más llamativa hacia él, aun cuando todavía tiene problemas críticos. Otro caso que vamos a ver es el de Celia, una niña que tiene un cierto pavor a la utilización de medios digitales como el iPad para generar una lectura crítica, ya que ella tiene miedo a la imposibilidad de una lectura continua y una lectura que no intervengan las distracciones con aplicaciones que tal vez tenga incluidos el iPad. Podemos ver que ella tiene una cierta repelencia por estos medios en un primer instante, que luego en la segunda entrevista que se va a hacer, ella va a romper con estos estereotipos y va a entender cómo la primera entrevista, la utilización de métodos como los ebooks, los libros de ensayos, los videos van a ser una fuente muy necesaria para un entendimiento pleno de ciertos tipos de lecturas literarias. En esta parte vamos a pasar a hablar de los dos lectores que se clasifican como lectores fuertes. Uno de ellos es Iván. Iván es un lector fuerte debido a la cantidad y a la calidad de obras que lee. Asimismo, también se considera un lector fuerte debido a que lee de todo. No se clasifica en un género en específico, sino que busca diferentes y le encuentra el gusto a cada uno de ellos. Asimismo, tiene una gran capacidad de síntesis y de argumentación frente a las obras. O sea que no solo se queda con lo que lee, sino que va mucho más allá y presenta posturas y argumentos desde el respeto y desde la prudencia y la formalidad. Entonces, desde esos puntos, él presenta una síntesis de lo que acaba de leer y asimismo presenta una argumentación propia frente a lo que acaba de leer. Ahora bien, Adriana, la segunda lectora fuerte, también comparte el rasgo de la constancia y del gusto por la lectura con Iván. Lo que les difiere viene siendo el gusto, digamos, por la diversidad de textos.
a Adriana no le gustan todos los géneros, sino que es mucho más detallista con lo que lee y con lo que busca, puesto que para ella no todo es literatura y no todo aporta y no todo le enseña. Lo que comparte también con Iván es esa capacidad de sintetizar y de argumentar. Como podemos apreciar en la primera investigación, hay una ausencia notable de referentes investigativos, lo cual nos permite que miremos a los niños de una forma más caracterizada y no sea más profunda al momento de abordar sus saberes y sus conocimientos y la asimilación de estos ante los medios digitales que están utilizando, en este caso el iPad. Como podemos también hacer presente de que estos referentes son muy importantes y esto repercute en el hecho de que cómo vamos a ver la forma en que los niños van a abordar la entrada de la lectura análoga a la lectura digital. En este punto vamos a abordar 3 componentes que son importantes al momento de tener en cuenta la lectura digital y el acercamiento que los estudiantes tienen a esta. El primero va a ser el acercamiento que tiene el lector a la lectura digital. El segundo va a ser el lector digital frente a los medios digitales y la actividad lectora, cómo la desarrolla en la actividad lectora digital. Y el tercero, pero no menos importante, es el lector digital en cuanto a la selección de la literatura que tiene con los medios digitales, como ya lo he mencionado. Y vamos a tener un segundo momento que es en donde vamos a entrar a la segunda entrevista y vamos a apreciar cómo estos lectores han asumido su postura crítica y cómo han asumido esta herramienta para la utilización de medios como el iPod para el acercamiento de la lectura y la reflexión que estos van a tener ante este acercamiento. Vamos a pasar a hablar de la segunda entrevista que se le realizó a los 4 estudiantes. Esta entrevista se realizó tiempo después de que ellos tuvieran acceso a los iPads. En esta segunda entrevista podemos encontrar unos cuantos cambios con respecto a cada estudiante. Vamos a empezar hablando de Adriana. Adriana, como ya habíamos mencionado, es considerada una lectora fuerte. En este cambio de literatura análoga a literatura digital, uno de sus más grandes cambios o digamos o cosas que la pueden caracterizar es que ella no considera a la lectura digital como lectura ni como literatura, puesto que no ve que le aporten mucho a sí misma, siendo digamos, su sesgo más característico para poder clasificar la lectura y saber qué va a leer y qué no va a leer. Otra de las características, digamos, que la resaltan es el hecho de que muestra cierta inconformidad y cierta crítica a que el acceso a esta literatura sea, digamos, mediado por un costo, donde, digamos, se presenta la primera parte de los textos de forma gratuita y ya se comienza a cobrar a partir de cierta parte. Entonces, ella no solo muestra su conformidad, sino que hace una crítica y aunque en el documento no nos muestren cuáles son sus palabras frente a la crítica, sí mencionan y hacen bastante énfasis en eso, en su inconformidad con que una parte sea gratuita y la otra se comience a cobrar o pues tenga un costo adicional. El segundo estudiante, digamos, del que vamos a hablar es Iván. Iván desde el comienzo se ha clasificado como un lector fuerte y ese sigue siendo su rasgo al momento de pasar de literatura análoga a literatura digital, aunque dentro de la literatura digital muestra cierto nivel de aburrimiento, dado que los textos no son tan extensos y no contienen una buena calidad de literatura, o sea, no son textos tan buenos como los que él suele leer en forma análoga. Ahora bien, sigue leyendo de todo un poco, o sea, no se queda como Adriana en un solo texto, sino que él sigue buscando textos variados de diferentes géneros que pues, le aporten de algo a él. Él, frente a los textos digitales, los divide en dos y hace una crítica a esa división. Por un lado, los divide en los textos que usan diferentes métodos y diferentes medios digitales para presentarse y aquellos
que no hacen buen uso de esos medios o de esos, digamos, de esa diversidad de funciones, sino que son incoherentes y tienen incongruencias y los separan esos dos, más sin embargo sigue leyendo de ambos. Entonces, su crítica hacia la literatura digital es esa: aquellos que no son coherentes con los medios que usan y aquellos que sí guardan una coherencia y se convierten en textos multimodales. Otro de los casos que podemos apreciar es el de Antonio, un niño que, como vimos en la primera entrevista, tenía problemas en la hora de tomar una postura crítica frente a la literatura que él conocía, al analógica. En esta segunda entrevista vemos como Antonio sí logra adaptarse y tiene una mejora impresionante en el momento en el que él eh, está en desacuerdo con Adriana, principalmente porque él considera que estos textos sí abarcan la literatura, solamente que son impulsados a otros medios, pero más sigue siendo literatura. Él defiende mucho esta literatura y le gusta mucho porque con ella tiene la posibilidad de ajustar lo que no puede en los libros análogos, que es ajustar el tamaño de letra, ajustar el brillo, ajustar todos los aspectos para que la lectura se vuelva algo más eficiente para él. En su caso, toma en cuenta las apreciaciones de sus demás compañeros ante las lecturas, pero toma una postura un poquito más crítica, se mira que en él si hay una mejoría, si hay un cambio, y que otro caso del que vamos a hablar es el de Celia, una estudiante que en la primera entrevista pudimos ver que tenía un cierto recelo, un cierto rechazo, un cierto temor hacia la literatura digital, ya que ella consideraba que era un distractor y que no podía tener una postura muy crítica sobre los textos que podía encontrar ahí. Entonces podemos ver que hubo un cambio radical en la actitud de Celia. Ya inmersa después de 4 meses en esta tecnología, podemos ver que ella es capaz de tener una postura crítica ante los textos digitales y los textos análogos. Ella hace una utilización adecuada sobre los medios multimodales que encuentra al momento de hacer la inmersión en la literatura digital, y también hace aportaciones, discusiones y también sugerencias a sus compañeros sobre los textos que pueden encontrar, la utilidad que estos pueden tener y la función que pueden encontrar con cada uno de ellos. Bueno, ahora pasamos a las conclusiones que dan los dos autores frente a la investigación que realizaron con los 4 estudiantes. Ellos mencionan que las entrevistas permitieron ver que el cambio de literatura análoga a literatura digital puede ser bien vista y bien trabajada dentro de las aulas, dado que con las entrevistas que le hicieron a los dos lectores fuertes, a Iván y a Adriana, permitieron precisamente ver eso, que la literatura digital y la literatura análoga se pueden trabajar juntas dentro de las aulas. Podemos inferir también que las actitudes lúdicas son una buena fuente o una buena herramienta en el momento de adentrarnos a la lectura, tanto sea digital como sea análogo. Y este caso es algo muy bueno tanto para los lectores asiduos como los lectores fuertes o los lectores débiles. Esta herramienta puede utilizarse en buena forma también como una especie de juego que va a servir para estimular la creatividad de los muy prominente que podemos encontrar en el texto, y en base a la investigación que se realizó es la selección que se puede hacer de los textos literarios, tanto físicos como digitales, la importancia que tienen. Podemos apreciar que en los textos análogos es más fácil porque podemos tener en cuenta características como la tapa, la presentación de las imágenes, el contenido que podemos ver a grandes rasgos. Mientras que en los medios digitales es un poco más difícil en el hecho de que encontramos la música, la ambientación, factores que pueden ser difícilmente certeros a la hora de elegir una buena literatura digital. Pero también que facilita en cierta medida a los lectores tanto
débiles como fuertes a la hora de querer elegir un texto que les llene sus expectativas y pueda propiciar la lectura que ellos necesitan, el contenido que ellos quieren tener para sí mismos. Bueno, ahora vamos a tratar de relacionar dos textos, los vamos a abordar para poder entender y adentrarnos un poco más en cuanto a la temática que se quiso hacer con la investigación, basándonos en estos 4 niños, para poder así tener una idea más clara sobre las mediaciones que se hacen entre la tecnología y la parte analógica, que es de la literatura que vamos a abordar. A continuación vamos a hablar del texto Las nuevas comunicaciones educativas, de lo escrito a lo digital, del autor Marco Raúl Mejía. Bueno, en este texto el autor aborda la transformación de las comunicaciones en el ámbito educativo. Destaca la transmisión de los formatos tradicionales a los digitales y va a presentarnos algunos puntos claves que él aborda en su texto para que podamos entender un poquito más sobre el contenido de este y la mediación que puede tener con la investigación que se presentó momentos atrás. Bueno, como primer punto vamos a tener la evolución de la comunicación educativa. En esta, el autor va a analizar cómo la educación ha venido históricamente mediada por los textos impresos y cómo se va a cambiar con la llegada de la tecnología actual. Se va a discutir también las ventajas y las desventajas de cada formato que se presenta con cada época. Además, otro punto que cabe resaltar es el impacto que se tiene hacia lo digital. Mejía va a enfatizar en la importancia de las herramientas digitales en el momento de la enseñanza y el aprendizaje. Va a mencionar la interactividad o el acceso a la información que se puede dar en tiempo real y la posibilidad que tiene al personalizar la educación gracias a los medios digitales. Otro tema de interés es los retos y las oportunidades que se nos va a presentar. Van a identificar los desafíos que van a enfrentar los educadores y los estudiantes al momento de adaptarse a las nuevas tecnologías. Además, va a proponer también que aunque existen obstáculos, las oportunidades para mejorar el sentido que ha tomado la educación hasta ahora van a ser muy significativas para los estudiantes que vienen en tiempos posteriores. También otro punto de interés son las nuevas estrategias pedagógicas que se van a utilizar. El autor va a sugerir que las metodologías deben evolucionar constantemente para que las herramientas digitales sean aprovechadas en su máxima expresión. También discute los enfoques como el aprendizaje colaborativo y el uso de recursos multimedia. Como otro punto está el futuro de la educación. El autor nos plantea unas reflexiones sobre la educación en el futuro, cómo se considera la continua evolución de la educación y la mejora que se tiene con la tecnología. Además, va a enfatizar la necesidad de formar a los docentes y a los estudiantes para que estos aprovechen y puedan hacer un buen uso de la tecnología y hacer una gran mediación entre lo escrito y lo digital. Como conclusión, el autor Raúl Mejía nos hace una reflexión sobre las nuevas tecnologías, lo que está haciendo una reformulación de las hipótesis para que haya una efectiva comunicación educativa. Destaca también la importancia de adaptarse a las transformaciones y a las evoluciones para mejorar la experiencia que se tiene en la enseñanza y el aprendizaje y hacer cada vez una cercanía más certera al mundo digital, utilizándola en buena medida para la educación. Vamos a relacionar la investigación que se hizo con estos 4 estudiantes con un texto de Marie-Laure Ryan que se denomina, y perdonarán que lo lea, pero es que es largo, la narración como realidad virtual, la inmersión y la interactividad en la literatura y en sus medios electrónicos. Este documento, aunque nos trae a colación bastante cositas interesantes y particulares relacionadas a la virtualidad y
a la tecnología nos vamos a centrar en unas cuantas y pues obviamente en su relación con el texto. Vamos a resaltar la virtualidad como falsificación de un autor que se llama Baudrillard, en el que menciona que la virtualidad es una falsificación que elimina por completo la realidad y que la reemplaza con una hiperrealidad artificial. También del mismo texto vamos a resaltar otro apartado del autor, se llama Pierre Levy, que ve a la virtualidad como una potencia, haciendo referencia a que en la virtualidad se pueden crear cosas nuevas y se pueden encontrar nuevas experiencias. Ahora bien, Ryan nos explica que dentro de la virtualidad, y en eso concuerdan los dos autores de la investigación, en la virtualidad se pueden encontrar y se pueden experimentar nuevas formas de trabajar la lectura, nuevas formas de trabajar la literatura, cosa que pudimos ver en cada uno en 3 de los casos, apartando un poco a Adriana debido a que a ella lo que le pasó fue que no encontró o no vio a la literatura digital como literatura o como lectura, mientras que los otros 3 estudiantes sí la supieron aprovechar y sí supieron buscar, sí supieron interactuar con esta literatura digital. Y es aquí donde concuerdan los 3 autores y pues lo podemos ver con los 2 conceptos que ya mencionamos, que es la virtualidad como falsificación y la virtualidad como potencia, en que dentro de estos niños pudieron encontrar diferentes rutas para encontrar e interactuar con la literatura digital.